Ese es el inicio del río Reconquista. Esas son las tierras prodigiosas de las cuales nos hablaba Alejandro Dolina. Buenas noches, bienvenidos a esta tercera entrega del ciclo de cine y charlas organizado por el Teatro Municipal de Morón, en La Ferrer, como nos gusta decir. Y bueno, agradeciendo al municipio, agradeciendo al intendente Lucas Gui, a nuestro director Daniel Zavala, a los compañeros del equipo del teatro que contribuyen para que todo esto salga adelante. Hoy estamos con integrantes del colectivo Cineastas del Oeste, la charla que le hemos puesto de título Identidad y Territorio. Bueno, en representación de colectivos de cineastas del Oeste, hoy son todos realizadores. Incluimos a Martín Chávez, realizador del documental sobre la Reserva Los Robles, a Rafael Belaustegui por la película Oeste, y Zaida de Pedro, a quien ya presentamos el año pasado con su película Little Mommies, y Pablo Waller, también un amigo de la casa, del cual hemos proyectado no virtualmente, pero en sala algunas películas. Y bueno, nuestra moderadora invitada, Gabriela López Subiría, que bueno, quizás nos pueda introducir para que podamos ver de qué se trata el colectivo Cineastas del Oeste. Yo invitaría, buenas noches a todas y a todos, yo invitaría a los protagonistas a contarnos un poco su historia, ¿no? Cómo nace este colectivo de cineastas y cuáles son sus objetivos, como para romper el hielo. Buenas noches a todos y a todas. Sí. Buenas noches, gracias. Bueno, Pablo, creo que podrías empezar vos, ¿no? Con el tema del colectivo de cineastas, la historia. Bueno, arranco un cachitito y después te paso la palabra si continúas vos. Bueno, muchas gracias por el espacio y por darnos este lugar de difusión. Cineastas del Oeste es un proyecto que es joven, que se inició el año pasado durante el momento de la pandemia, una pandemia que todos sufrimos, pero que bueno, intentamos reinventarnos, ver esos pendientes que teníamos, a veces uno por cuestiones de laburo, corriendo, viste, si un montón de cosas que quería hacer las tenía postergadas y de repente se encontró con un poco más de tiempo para empezar a realizar, a hacer realidad proyectos que estaban ahí dando vueltas. Y bueno, le comentaba a Zaida, y Zaida estaba con un interés muy similar, que era esta cuestión de que todos los cineastas del oeste estábamos un poquito aislados entre sí, como islas, y sentíamos la necesidad de empezar a vincularnos, a conocernos, a saber quiénes éramos, qué era lo que estábamos haciendo. Y bueno, en principio con Zaida estábamos participando, y bueno, y Martín también, en lo que fue el foro La Ley de Cine de la Provincia de Buenos Aires, que se estuvo gestando durante el año pasado y que sigue vigente. Entonces, un poquito en torno a esa discusión dijimos, che, qué bueno que estaría hacer llegar esto a las bases, a los cineastas del oeste, ¿viste? Y empezar a compartir un poco la información. Un poco de esa manera, y después a partir de un formulario empezamos a buscar adhesiones o empezar a hacer un relevamiento de cineastas, pero no solo de cineastas, sino de técnicos, gestores culturales, actores, actrices, o sea, todo lo que sea el sector audiovisual de la zona este, lo empezamos a intentar
encontrarnos, digamos. Comenzamos teniendo una charla también con la gente del TAFIC, que con eso empezamos a visibilizar, obviamente con la gente del espacio del foro. Y empezó a surgir esta idea de nuclearnos y vincularnos. El por qué, digo, hay un montón de cosas y creo que nos vamos a extender más adelante, pero un poquito los orígenes se dan en eso, que con este primer relevamiento empezamos a darnos cuenta de quiénes éramos y empezamos a tratar de reunirnos, empezamos a generar reuniones mensuales en las cuales empezamos a pensar, ¿viste? ¿Qué era el espacio? Porque digo, es un espacio que está en construcción, muy joven, pero bueno, empezaron a surgir también ideas muy interesantes, como también un relevamiento fílmico, un acervo fílmico del oeste, que fue una de las tareas que hicimos el año pasado y que estamos concretando este año, que tiene que ver con esto, empezar a recopilar películas, cortometrajes de realizadores del oeste. Le paso la palabra a Sai para no copar la palabra. No, está bien, igual, nada, muy claro, no sé si hay mucho más para decir, solamente como hacer hincapié en esto de generar una red, que nos conozcamos y que podamos colaborar, cohacer, coproducir, ¿no? Y el tema este que decía Pablo de la representatividad del oeste, en el caso de que surgiera una ley provincial de cine, que es por lo que se está tratando de generar desde el Foro Audiovisual de la provincia, y un instituto de cine provincial, así que si eso surgiera estaría bueno como desde el territorio oeste estar más organizados, conocernos y tener fortaleza para que esa fortaleza nos permita estar más activos dentro de este nuevo instituto de cine. O sea, es una de nuestras primordiales objetivos. Y después generar entre nosotros, no solamente esto que les agradezco al municipio, a la Dirección de Cultura, a vos, Esteban, a toda la gente de Morón que siempre está muy predispuesta y muy interesada en compartir cosas relacionadas al cine independiente, que la verdad que somos un grupo que nos cuesta mucho a veces encontrar espacios para el cine independiente, así que es hermoso este espacio. Pero a lo que venía con esto, bueno, no sé a qué venía, ahora me perdí un poco, pero bueno, tratar de esto, de generar, lo que decía, no solo espacios como este de exhibición, sino también de coproducción, ¿no? Tratar de que este nuevo grupo que se formó también pueda generar películas desde esta conexión que hay ahora que nos conocemos, ¿no? Y que no salgamos también a buscar técnicos en otros lugares o ir a Capital. Entonces, entre nosotros mismos generar fuentes de trabajo también. Nos interesa eso, no solamente mostrarnos y conocernos, sino también generar trabajo en redes. Sí, Bien. que pasó algo como natural que lo nombro, digo que en cuanto empezamos a entrar en comunicación, un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, empezamos a estar hablando, surgían necesidades. Che, estoy buscando un montajista y dice, yo conozco a tal o yo me propongo, me ofrezco. Empezaron a pasar cosas naturalmente como muy interesantes. Para sumar a esto, digamos, como que nos empezamos a vincular. Y creo que también el deseo surgía un poco de por qué siempre tenemos que ir a Capital si de repente hay gente re grosa en el oeste que, digamos, que capaz que no se conocen, ¿viste? Entonces uno capaz que trae a alguien y dice, che, mira, yo laburé con este sonidista que es un grosso, otro dice, este DF es buenísimo, y de repente te pones a dar cuenta de que no tenés necesidad de salir a buscar cosas afuera, la podés tratar de encontrar dentro del territorio y bueno, por suerte está empezando a pasar eso, nos estamos empezando a conectar, si todavía hay mucho tiempo y mucho camino por delante, están empezando a pasar cosas interesantes. Es interesante lo que dicen, porque digamos que más allá de una agrupación con una mirada común sobre lo que tiene que ver que los reúne el hecho de ser todos cineastas del oeste, sino que también hay un proyecto que va un poco más allá, que es la de pensarse casi como una productora que genera, no solamente que genera sus propios contenidos, sino que genera una red de comunicación que se traduce en trabajo, que es un campo bien complejo el tema del trabajo en el medio audiovisual. ¿Sí? Completamente, completamente. Bueno, y hay experiencias muy interesantes como la que está haciendo Martín desde Oeste Audiovisual, que me parece que sería re interesante porque son precedentes que para esta charla son buenísimas y que quizá un poco en la cuarentena mucho nos fuimos conociendo de lo que estábamos haciendo, ¿viste? O sea, me gustaría ahí que Martín cuente también, porque viene de una experiencia muy interesante.
Sí, bueno, buenas noches. Sí, surge también de la misma necesidad, ¿no?, de la que estamos hablando, de una necesidad de, en esa última etapa, en la etapa final, ¿no?, una vez que los realizadores y las realizadoras producen su contenido, ¿dónde difundirlo? Claro. Y muchos de nosotros en el conurbano nos dimos cuenta que entrar, digamos, en algunos circuitos es muy difícil, es muy burocrático y no están pensados para lo independiente, lamentablemente, ¿no? Me parece que ese es un debate que tenemos que dar en algún momento. Y así nos pasó a nosotros. Nosotros habíamos hecho este documental, del que después vamos a hablar, y no teníamos dónde difundirlo, porque nuestra idea original era que sea algo físico, que ir a recorrer escuelas, estrenar en teatros locales, y bueno, llegó la pandemia. Lo tuvimos guardado un tiempo y empezamos a pensar, bueno, a dónde lo llevamos? Hicimos el circuito natural que uno piensa, bueno, ¿dónde es? El Inca, ¿dónde es? Octubre TV, alguna que otra plataforma más, y la verdad que fue muy difícil, no hubo respuesta, y ahí se nos ocurrió la idea de montar nuestra propia plataforma audiovisual que, bueno, que sirviera no solo para subir nuestro contenido, sino para el de un montón de otros realizadores y realizadoras. Y por eso lleva el nombre de Oeste, porque surgió, digamos, como para que sea una herramienta para el oeste. El tema es que, bueno, evidentemente había un espacio ahí necesario de eso, y empezó a crecer y nos empezaron a mandar de otros lugares, y hoy, digamos, ya digamos, hay contenidos de toda la provincia y de otras provincias también. Pero lo que hay es una necesidad de un espacio, del espacio audiovisual independiente del conurbano, porque es donde concentra la mayor cantidad de técnicos. Recién estaban hablando y el 78% de las producciones se hacen en capital, pero el 50% son técnicos y técnicas de la provincia de Buenos Aires. Entonces acá está, digamos, una gran parte de esa producción, ¿no? El tema es ponerlo en valor. Claro, entonces es como que el proyecto va decantando naturalmente en lo que, en dar respuesta a necesidades que van surgiendo, porque yo los escuchaba a ustedes recién y pensaba, bueno, sí, tenemos la instancia de la producción, la instancia de realización, pero claro, siempre falta esa pata que es también muy conflictiva, que es la de la difusión, la de la pantalla. O sea, ¿dónde exhibimos esto que hacemos? Entonces también me parece que como que este encontrarse y poner en juego estas cuestiones comunes que tenían que ver con el escenario de los realizadores audiovisuales en el territorio, empieza a decantar en cuestiones naturales, ¿no? Por ejemplo, sin dudas el espacio de exhibición, ¿no? Y ahora, bueno, me imagino que vendrá el trabajo de difusión de todo esto. Tal cual, que es en lo que estamos ahora, un poquito lanzando redes sociales, tratando de salir a mostrar al mundo. Rafa estuvo haciendo un trabajo muy bueno con un logo animado de lo que sería Cineastas del Oeste. Tenemos a Analia Melnik que hizo ediciones de Reel. Estamos preparando todo un material para salir en redes, mostrarnos un poquito qué es lo que estamos haciendo, porque entendemos que todavía no pudimos relevar, creo, digamos, a mi opinión, ni un 30% de la cantidad de gente que hay en el oeste, ¿viste? Entonces estamos así como de a poquito intentando eso, abrir las puertas, dar a conocer el proyecto y sobre todo también siempre estar en un proceso de reflexión interna y de repensar, ¿viste? O sea, ¿cuáles pueden ser los alcances de este proyecto? Quizás este horizonte de que Cineastas del Oeste sea una productora es algo maravilloso. Queremos ir también paso a paso para poder, digamos, ir conociéndonos y viendo qué experiencias tenemos en el camino. Pero realmente, por lo menos lo que está pasando, es una experiencia muy grata, sobre todo por la calidad humana de los participantes y de la sensación que se genera en cada reunión y en cada colaboración que es muy desinteresada. Digo, todo el mundo está con ganas de dar una mano, ¿viste? O sea, estamos formando comisiones internas dentro de Cineastas del Oeste para poder abocarnos a cada una de las líneas que queremos ir ocupando de a poco. Bien. Sí, lo que tienen esto de las reuniones es que siempre salen ideas nuevas y proyectos nuevos, y también ahí mismo nos vamos enriqueciendo, y de ahí mismo también van surgiendo las nuevas posibilidades de cosas que pueden hacer los cineastas del oeste. Uno empezó con una idea y tal vez después esa idea se va transformando porque las necesidades de todas las personas que están integrando la grupa esta, bueno, van cambiando. Entonces,
uno también se va llenando de las necesidades de los demás y cambia sus propias necesidades y decís, está bueno hacer esto, incorporar aquello. Entonces va cambiando, pero la idea es como que a todos les sirva, que podamos hacer un trabajo conjunto. Digo, todo esto también viene en sintonía con un proceso que se viene dando ya hace varios años. Creo que tiene mucho que ver con el tema de la producción digital, que ha permitido, digamos, federalizar de alguna manera la producción de cine. Vemos en las provincias que hay mucha producción. Y bueno, este tema de la descentralización, que también hace a la cuestión de una mirada sobre el territorio, ¿no? Que es en parte el título que le hemos puesto a la charla. Que tiene que ver con una mirada propia de cada lugar. Y bueno, en este caso, el oeste con su identidad, ¿no? 100%, con su identidad, con su historia. Veníamos hablando un poco en la previa de la gran historia que tenemos acá a nivel cultural y cómo esto nos fue retroalimentando, ¿no? Digamos, no sea solo la historia del rock y todos los precedentes que conocemos, la frase de en el oeste está la jite, digamos, que nos vibra a todos en el ADN, ¿viste? Hasta lo que hablábamos antes, quizás historias de comienzo del siglo XX con Macedonio Fernández trasladándose también hacia la periferia, hacia Morón. Entonces, hay algo ahí que es muy interesante y que creo que forma parte de todas nuestras producciones. O sea, cómo de alguna manera el territorio nos narra a nosotros y nosotros podemos intentar narrarlo a él, ¿viste? O sea, es un juego constante en el cual estamos metidos y creo que en las dos producciones de hoy está muy visible eso, digamos, la presencia de lo territorial. Bien. Sí, digamos que dialogan entre ellas desde lo territorial y desde el descubrimiento, ¿no? Y la puesta en valor de los territorios desde lugares tan disímiles, ¿no? Desde lo urbano y desde la recuperación de un ámbito, de un espacio verde, ¿no? De un pulmón, justamente en este momento en el que se está discutiendo tanto la existencia y preservación de los espacios de los pulmones verdes bueno, yo hablo del oeste porque es el territorio que conozco, acá en el territorio, ¿no? Por eso me gustaría preguntarle a Martín cómo se encuentra con esta historia, cómo se encuentra con la reserva Los Robles. Bueno, la Reserva de los Robles es un lugar que por muchos años fue un espacio donde la gente iba a comer el asado los domingos, los sábados, ir a jugar a la pelota. Era un lugar más centrado quizás en el turismo local. Y cuando nosotros nos fuimos acercando, empezamos a ver que era mucho más, pero muchísimo más. Digo, está el lugar donde la gente puede ir, estacionar, jugar a la pelota, comerse un asado, pero después hay un desarrollo de la naturaleza, de la educación natural, un desarrollo del cuidado del medio ambiente impresionante. Hay un cuerpo de guardaparques, el primero en la provincia de Buenos Aires, el primero en formarse, y hay toda una historia que no se conocía y que de hecho nosotros la fuimos conociendo a medida que arrancamos con la investigación. Y ahí empezamos a ver, bueno, ¿qué era esto antes? Y intentamos hacer todo el rastrillaje desde sus orígenes, incluso, digamos, cómo había arrancado, digamos, y cuáles eran los pueblos originarios que habitaban el lugar. Primero porque también se estaba discutiendo esto justamente que vos decís, ¿no? Si iba a ser solamente un lugar turístico o si realmente iba a haber un espacio, una reserva natural que cuidara el medio ambiente, que educara en ese sentido, ¿no? Que protegiera. Ahí en Los Robles hay 3 ambientes. Está el ambiente de la laguna, el humedal, está el ambiente de bosque exótico, y la verdad que todo eso convivía y hay flora, fauna, silvestre, un montón de cosas que no se ven, y no se ven tampoco cerca de la urbanidad, ¿no? Es muy difícil verlas. Quizás para poder ver estos ambientes, estos paisajes, hay que alejarse
muchos kilómetros, ¿no? Y cuando empezamos a ver todo eso dijimos, acá hay algo muy importante para contar, y de hecho, bueno, nos fuimos metiendo también en el trabajo que hacen los guardaparques, en la investigación, hay mucha ciencia detrás de eso también, hay mucho laburo, de hecho eso lo fuimos plasmando también. Entonces fue como un aprendizaje, nosotros fuimos armando la película y el guión en la marcha, porque realmente no conocíamos la totalidad, fuimos con una idea y empezamos a transformarla. De hecho, en el medio conocimos a la hija de uno de los primeros dueños, que aparece, que es Zulema Padoani, y que nos abrió, digamos, nos contó otra historia, ¿no? Entonces, ahí empezamos realmente, empezó a crecer mucho la historia, empezó a crecer mucho el guión, y bueno, y algo que iba a ser mucho más corto, estamos hablando de, no sé, originalmente de 20 minutos, se convirtió en un largo de 1 hora y pocos minutos, ¿no? 1 hora y 3. Y bueno, la verdad que fue un aprendizaje para nosotros y eso fue lo que quisimos expresar, ¿no? Digamos, que la gente pudiera ver que Moreno también es esto, ¿no? Porque, digamos, retomando lo de la identidad y un poco, ¿no? la apropiación de dónde estamos, ¿no? Del anclaje territorial, tiene que ver con esto. A ver, Moreno no es solo lo que te muestran los medios. Si vos te guías por lo que te muestran los medios, y Moreno es secuestro, Moreno es narcotráfico, Moreno es violencia, ¿no? Pobreza. Probablemente hay algo de eso, sí, como hay en todos lados y hay en Capital también. Pero lo que queríamos hacer también con este documental era revertir un poquito ese discurso, ¿no? O sea, mirar la belleza que hay en el conurbano. Y esto está a 30 kilómetros del centro de la capital federal. Sí, Me sí, parece que ese era un poco el mensaje que quisimos lograr. sí, 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 sin duda que uno empieza a ver el documental y, bueno, se empieza a maravillar con lo que ve, pero de pronto cae en la cuenta y dice, pero esto está acá nomás. Eh, y es importante verlo. Y además, bueno, también el trayecto histórico que llega también a un final muy emotivo con lo que contás de la hija del que originalmente plantó todos esos arbolitos y que no sé si últimamente estoy de emoción fácil, pero me llegó a emocionar. Y no queda ahí solamente en lo informativo, sino que llega también a emocionar por ver justamente la historia, ¿no? Sí, sí, bueno, eso que vos decís es porque también, digamos, más allá de ser un instrumento educacional y contrahegemónico, ¿no? Desde el discurso, también es una película. Y me parece que eso también nosotros tenemos que empezar a tenerlo en cuenta. Es muy importante. Nosotros hacemos películas, cuando hacemos cine. Y tenía que tener esa lógica de película y pegar golpes bajos si tuviera que pegarlo, pero la verdad es que acá no se buscó eso solamente, sino que se fue No, dando casi naturalmente, porque fue así, digamos, también justo se daba la casualidad de que iban a inaugurar la biblioteca, entonces todo se conectó y nosotros intentamos plasmarlo lo mejor posible y contando una historia, ¿no? Más allá de la cuestión educativa y la información del documental, contar una historia, ¿no? Esperamos poderlo, haberlo logrado, ¿no? Sí, a mí me gustó, me quedé con la cuestión de cómo los devaneos histórico-políticos afectan al territorio, ¿no? Porque esto empieza con una época, con la historia de un señor, con un industrial nacional en una época del crecimiento de la industria, que invierte su dinero en terrenos y su hobby es plantar árboles, pero hablamos de terrenos, hablamos de un terreno gigantesco. A mí lo primero que me impactó fue las dimensiones del parque, porque es muy grande. Y ver ese paisaje con un lago, yo no tenía la más remota idea de que había un lago Moreno, por ejemplo. Eh, Sí, bueno, pero mucha gente de Moreno no tenía idea. De hecho, yo no sabía, no conocía la historia y vivo hace más de 25 años acá. claro, Y eso era lo que nos hacía tanto ruido. Porque parte de la identidad, digamos, para nosotros es reconectarse con la historia. Uno no puede construir una claro. identidad desde el hoy, ¿no? Eso es imposible. La identidad se construye con lo que ya viene pasando, ¿no?
Y eso es algo que se ha perdido muchísimo. La gente de los barrios, o sea, salvo la gente grande, ¿no? No tiene esa conexión. Ya la gente de nuestra edad, digamos, arriba de los 35, 40 años, ya no siente esa conexión con el territorio. Me parece que ese es el gran desafío, que hay que ir reconstruyendo esas relaciones. Y me parece que ahí lo audiovisual tiene una enorme potencialidad, me parece. Bueno, Sí, a ves mí ahí. Sí, No, No, digo, justo... justo querías, bueno. No, dale, Sai, dale. Muy breve, nada más quería comentar que me parece que se transmite eso mismo que les pasó a ellos, esa capacidad de sorprenderse frente a lo que uno está viendo, ¿no? Porque, o sea, yo también me sorprendí cuando vi el documental porque tampoco conocía la historia. Está bien, no vivo en Moreno, pero digo, conozco el lugar. Nunca me imaginé que la historia era esa. Y esa capacidad de sorprenderse y de interesarse por escuchar la historia, ¿no? Nos encanta escuchar historias. Y cuando las historias están así contadas, o sea, como uno se mete de lleno, ¿no? Eso nomás. claro, lo que yo pensaba era que también, si empezamos, ¿no?, con esto que nos atraviesa transversalmente, ¿no?, que tiene que ver con esto de identidad y territorio. Yo adhiero absolutamente a lo que dice Martín, o sea, la forma de construir una identidad que te plante en un territorio tiene que ver en primera instancia por conocer lo que estás mirando. Y yo creo que también estamos un poco como disociados de todo eso, ¿no? Cuando hablamos pero inclusive en todos los sentidos. Creo que sí, que la pata audiovisual es fundamental porque es recontra efectiva, te impacta directamente en todos los sentidos, pero también tiene que ver con pasar del discurso a la acción, que eso es un poco también lo que me gusta. Una cosa es sentarnos y discutir lo importante que es la construcción de identidad audiovisual que haga en el territorio y cómo decidimos ser mirados, hablados y contados, y otra cosa es hacerlo. Entonces, desde el hacerlo, me parece que es lo más valioso, o sea, discutir sobre la acción. Discutimos cómo nos hablamos y cómo nos representamos a partir de hacerlo, a partir de hablarnos y representarnos. ¿Sí? No discutir con aquello que viene hecho por otras miradas lejanas y desconocidas que nos dibujan a nosotros. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, va por ahí, me parece. Porque además es esto, ¿no? Hay un prisma de donde se mira que es hegemónico, lamentablemente, es casi un discurso único, que margina toda esta, digamos, estas producciones que van por fuera, ¿no? Que están. Y ese discurso es el que te cataloga, te etiqueta, ya, ¿no? Ya te da el producto terminado, sin darte mucha chance a que vos puedas reflexionarlo un poco. Y ahí es donde hay que desmantelarlo un poco. Y eso, digo, ¿por qué el audiovisual me parece que tiene tanta potencialidad? Porque quizás es el producto comunicacional más completo, ¿no? Y es el que, como decías vos, puede generar más impacto. Así que ahí, no solo desde los realizadores, me parece que ahí también lo institucional, el Estado tiene que hacer un esfuerzo grande, escuchar muchísimo a los realizadores, porque ahí hay una potencia importante para capilarizar, ¿no? Las políticas públicas. Porque si no quedan Sí. en cava, ¿no? Como dice el dicho, Dios está a todo lado, pero atiende en capital. Sí, a mí hay algo que me parece muy interesante también algo que dijo Martín, que tiene que ver la construcción de la identidad y la memoria, ¿no? Y cómo el audiovisual tiene también la capacidad de poder poner en escena el laburo de muchísima gente, cosa que pasa en el documental. A mí me pasó, por ejemplo, estoy desarrollando una película y trabajé mucho con el instituto, con el archivo de AEDO, el que está en la UGC número 3, que ahí hay un archivo histórico que trabajó sobre qué pasó en el siglo XIX, por ejemplo, en Morón, quiénes eran los habitantes, Augusto Larroyo, un montón de información re interesante que el audiovisual de repente
puede ser conductor de un trabajo que se viene elaborando hace un montón de tiempo, ¿viste? O sea, y poder actualizarlo a las nuevas generaciones, ¿viste? Porque capaz los realizadores audiovisuales tenemos esta tendencia de decir, che, bueno, ¿y cuál es la historia de este lugar? O buscar, ¿viste? Cosa que capaz que no sé si a todo el mundo en este momento le interesa eso, pero el poder después recolectar todo ese trabajo que se viene haciendo hace un montón de tiempo y plasmarlo en una obra, es eso, digamos, es lo que también nos termina dando identidad y que de alguna manera no se olvida de todo el laburo que hubo detrás, digamos, porque yo nunca hubiera podido hacer toda esta investigación si no hubiera existido este archivo histórico que venía haciendo todo este laburo previo, que es muy interesante y que quizás no está tan visibilizado. Y a la También vez, pensarlo como un puente, ¿no? ese material que vos vas a hacer, Pablo, tanto que hizo Martín o cualquiera que esté realizando un material de eso, ese material también después forma parte de ese archivo histórico, como Claro. material audiovisual. Se va del papel o se va de esos escritos y se transforma en otra cosa, pero se mantiene, ¿no? Se mantiene como ese... Sí, a mí me gusta pensar la idea de la vinculación, ¿no? Pensar que quizás a través de un visual, de una obra, ¿no? Tiene todas las ventajas de lo accesible que es el medio, poder generar entre aquello que el archivo en sí mismo, con sus contenidos, sus especificidades, y aquellos futuros usuarios de ese archivo. Entonces, vos no solamente estás visibilizando, estás difundiendo, sino que estás contando, estás presentando, estás invitando. Entonces, digamos que la idea también es interesante esto, empezar a pensar un trabajo quizás desde lo institucional que articule, ¿no? Que articule lenguajes, porque creo que ese es un poco lo que va a terminar siendo el signo de estos tiempos. La posibilidad de articular diferentes lenguajes e invitarnos unos a otros. ¿Sí? A mí me fascinan los documentales históricos, será por eso también, ¿no? Pero me resultan absolutamente fascinantes. Pero que también es un género bastante poco visitado, teniendo en cuenta que es algo que también ya hemos charlado, el documental es uno de los géneros que más ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Y que también, por suerte, más se produce. Sí, bueno, de hecho este ciclo ha quedado compuesto prácticamente todo por documentales, si bien hay ciertas visiones un tanto fronterizas, fuimos recolectando material y nos fue quedando prácticamente casi todo en documental, aunque en algunos casos no se diferencie de lo que pueda expresar la ficción. Y también, bueno, acá quiero darle cabida a Rafael también por un trabajo que es de alguna manera integral, ¿no? Porque está hablando de el arte, el artista y el territorio también donde recolecta su material, ¿no? Ay, justo se nos fue Rafael. ¿Fue Rafael? Justo se nos Sí, fue. no. Yo no sé si me oyen bien. Yo vivo por acá cerca de Los Robles. La conexión acá es un paraje bastante suburbano y mi conexión a internet es muy buena. Así que me disculpo ante todo. No sé si se me oye. Te estamos escuchando bien, ¿eh? Estamos escuchando. Perfecto. Sabes que no alcancé a escuchar de la pregunta completa. Si me podía repetir, pero Ay, qué lástima. pero no alcancé a hacer referencia a mi documental, creo, en relación al trabajo sobre el territorio. A mí me parece que particularmente no es algo que me interese particularmente el territorio como el documental se llama así, pero me parece que el nombre ese ahí aparece un poco porque el documental trata sobre el proceso de creación artística de un artista,
un artista plástico. Bueno, se perdió definitivamente. Que lo perdimos. Igual creo que estuvo entrando y va y viene, ¿no? La conexión. Capaz que ahí vuelve. Sí. Hay algo a mí me resulta muy interesante de Oeste que tiene que ver con cómo este artista también empieza a laburar con cosas que se encuentran tiradas en el territorio, ¿no? Y cómo a medida que el artista este va recorriendo, uno va también reconociendo esos parajes de Morón, de Castelar. Bueno, es muy interesante. Como a mí particularmente también me interesa mucho el documental de Rafa, toda la cuestión, digamos, observacional, digamos, porque en el documental de Martín quizá tenemos un documental más clásico, ¿no? Con entrevistas, pero acá llega un momento en el cual capaz que te olvidas que hay una cámara y estás siguiendo, quizás en esta ojo cámara testimonial, el recorrido de este personaje y se vuelve como algo muy natural, muy llevadero. Yo cuando hablé con él de su documental me llamó mucha atención eso, digamos, como esa postura con la cual decidió contar la película que es muy interesante. Sí, aparte lo que a mí también me gustó mucho el documental de Rafa, tiene como una cuestión del metalenguaje, ¿no? Como que dentro del documental cuenta cómo está haciendo la música para el documental, entonces como que esa transformación de decir, estoy detrás del artista que está haciendo la obra y de pronto estoy haciendo la música para el documental, el que estoy mismo filmando, entonces como que se empiezan como a mezclar los caminos, como esa estructura desestructurada me parece súper interesante, como que sale de la normalidad, eso me gustó. Y también él como artista, director, ¿no? Retratando a un artista, como que hay también, me parece, como una autopercepción de él en ese personaje, ¿no? Bueno, eso me pareció muy interesante como documental. Y hay como un juego de espejos todo el tiempo. Eso está muy bueno. Y también la cuestión de la resignificación de los espacios, ¿no? Y de los objetos, ¿no? Lo podemos pensar también, ¿no? Que hablamos de las consecuencias de una sociedad de consumo, ¿no? Que somos lo que desechamos y qué hacemos con lo que desechamos, ¿no? Dónde lo ponemos, cómo afecta la mirada y la construcción sobre el territorio la basura. Pienso también en una escena que me quedó muy marcada, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de los trabajos individuales y de cómo se conciben los espacios de cuando en los robles cuentan la recuperación de la tosquera, ¿no? Y se pasaron no sé cuánto tiempo sacando basura y que había como 25 autos abandonados. O sea, también yo creo que una de las formas de pensarnos y de construirnos tiene que ver con cómo nos relacionamos con esos espacios, ¿no? La existencia de un banal, con todo lo que ello implica, el lugar donde uno va a olvidar, va a tirar algo y lo olvida, porque no se ve, porque es grande y porque no sabemos de quién es, también tiene que ver con una construcción identitaria. O sea, si hay algo que es común a todo el oeste, y seguramente lo vemos en macro y lo vemos en micro, es esta cuestión de que los espacios comunes no se piensan como comunes, se piensan como que no son de nadie. Entonces así se opera sobre ellos. A pesar de que se empiezan a pensar, yo imagino, ¿no? Ahora me viene a la memoria inmediatamente, por ejemplo, la campaña en Morón del Día Verde, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de la gestión de los residuos, que de alguna manera también tiene un impacto en el territorio, porque ya empezás a pensar los espacios y aquello que desechás no van a ese lugar que no es de nadie, porque ese lugar que no es de nadie en realidad es de todo. Entonces vos empezás a trabajar la modificación de la mirada sobre el territorio, que también es mirarte a vos mismo. Sí, es que hay una toma de conciencia con respecto a eso que se está dando en paralelo y yo pienso lo que está sucediendo también con Isla Verde, que quieren declarar la reserva natural de todo ese sitio que yo no sabía que existía y que está acá, digamos, a 20, 30 cuadras de casa y decís,
y fui a visitarlo con los chicos y mismo realizamos un video informativo, un spot para visibilizar lo que ellos estaban realizando. De repente te das cuenta que por todos lados están floreciendo estas actividades que tienen que ver con eso, con la preservación del territorio, la puesta en valor, para que no terminan siendo basureros, ¿viste? Porque yo me metí, ¿viste? Si cuando vi que está este arroyo Maldonado, que nunca me hubiese imaginado, ¿viste? Que pasaba por ahí y lo ves lleno de bolsas y basura, decís, qué pena, ¿viste? Sí, qué bueno que de a poquito se está tomando conciencia y que se están recuperando estos espacios que son muy importantes para nosotros, ¿viste? O sea, nosotros necesitamos tener ese encuentro con esos espacios verdes, más allá de todas las funciones que cumplen a nivel del ecosistema, ¿no? Porque pues son lugares completamente necesarios. Inclusive pensaba también, y aquí en línea con lo que decía Martín de los robles, recuperarlos desde su historia y cómo nos impactó. Yo pienso, qué sé yo, en la Reserva Natural de la Ferrer, que fue un aeroclub, y después se cerró y se abandonó hasta que los vecinos lo recuperaron y ahora están con el tema de un pulmón verde. Pero que no es solamente el espacio verde, no es solamente el espacio, es el espacio, su historia, esta cuestión que tiene que ver con la memoria, ¿no? Porque todavía quedan vestigios de lo que fue, y ese lo que fue impacta sobre lo que somos, y el rescate de todo eso, ¿no? A mí me gusta mucho pensar al cine como agente de la historia, ¿no? Como el cine, como los medios, como los diarios, como los periodistas, como agentes de la historia, pues son el primer registro. O sea, nosotros no sabemos qué va a ser la historia de acá a 30 años, pero sí sabemos lo que tenemos hoy y lo registramos con esa mirada, ¿no? O sea, lo que queda. Y desde ese lugar me parece súper interesante, por eso me parece tan valioso esta cuestión de agruparse y de pensarse como colectivo y empezar a mirar como colectivo, empezar a mirar lo que tenemos más cerca. Sí, es fundamental eso y es muy, muy interesante. Yo creo lo que puede pasar de acá a futuro una vez que uno siente las bases de una organización en la cual cada uno pueda tener su espacio de expresión, pero partir de lo que nos rodea para poder mostrarlo al mundo es algo que es eso, que de alguna manera estamos construyendo memoria y construyendo también un acervo que necesitamos que sea realizado por los integrantes del territorio. Y no que venga miradas de afuera a verlo. Bueno, creo que esta cuestión de lo contrahegemónico es esencial, y sobre todo en una generación de documentalistas que vienen mamando, digamos, que tiene que ver con nuestra historia. Digo, a mí me ha pasado trabajar en torno a un documental sobre la figura de Octavio Getino y lo que es el cine político de la década del 60 y del 70 para mí es fundacional y es completamente, digamos, esencial para lo que es mi visión del cine. ¿Viste? Y cómo es necesario construir relatos contrahegemónicos, porque es eso, digamos, al fin y al cabo somos nosotros con nuestras herramientas, nuestros amigos y lo que podemos hacer, y detrás de eso hay medios de comunicación que tienen mucho poder y que generalmente tienen intereses que no son los mismos los de la población y tienden a desinformar. Entonces creo que en ese sentido lo que nosotros podamos hacer desde acá es importantísimo, y si podemos además ayudar a recuperar territorios o visibilizar luchas que vienen detrás nuestro, mucho mejor. Una pregunta, ¿no? También ¿Cómo desde sí, la ficción, digo que mismo también desde la ficción se genera esto mismo. Acá porque justo estamos hablando de dos documentales, pero la ficción pasa exactamente lo mismo. Uno hace ficción, pero en realidad está contando historias que son de acá, con gente de acá, porque uno se basa también en cosas que vio, que escuchó, que conoció, que un amigo, entonces como que esas ficciones también tienen esta misma identidad. No es necesario a veces que sea documental. En este caso, bueno, es más específico porque es documental, pero en la ficción, yo creo que la ficción pasa exactamente lo mismo. Para mí la ficción es lo que nos atraviesa también. bueno, ves, yo ahí comparto también. Yo creo que los directores en sus películas dan cuenta con una mirada particular, con una construcción de la mirada particular, pero siempre terminan dando cuenta de esas cuestiones que explotan en el espíritu de sus tiempos y las narran, ¿no? Y pensaba, ¿no? En el oeste, en un territorio que es grande, hay un lugar grande, es el oeste, diverso, heterogéneo, dinámico, hay millones de historias para contar.
sea, yo creo que te asaltan las historias, ¿no? La diversidad y la riqueza. Y me gustaría, qué sé yo, que me cuenten si quieren, es cómo los impacta la pandemia, ¿no? Quizás esta cierta imposibilidad de salir a la calle a registrar en los regímenes narrativos, en el mirar cotidiano. Si querés ahí comenzar. Bueno, bueno, hablo personalmente, ¿no? A mí el año pasado lo que me pasó es que tenía mucho material parado, estuve editando, estuve haciendo cosas con material que tenía, pero este año lo que me pasa es que me siento como más trabada. Estoy escribiendo cosas, pero es como que me cuesta pensarla si se va a poder hacer, si no, cómo lo voy a realizar, como que me siento más trabada. Creo que el año pasado fue como que uno se lo tomó más relajado y dice, bueno, tengo cosas, edito, armo algo, ¿viste? Uno tiene siempre mucho material, a mí me pasa que tengo siempre material de distintas cosas que nunca pude terminar porque los tiempos no me dan, porque trabajo, porque tengo hijos, porque tengo miles de cosas para hacer. Pero este año siento como que está todo como más trabado, no sé, estoy tratando de escribir, pero es como que, no sé, me pasa eso. Digo, escribo porque capaz que el año que viene puedo filmar o el cuatrimestre que viene se puede empezar a hacer algo, pero no sé, como que este año lo siento un poco más trabado yo, no sé, es una cuestión personal. Pero bueno, me parece que es el momento para escribir, y para pensar historias que se puedan hacer apenas podamos estar todos en la calle, con nuestras cámaras, nuestros equipos y nuestros amigos que nos acompañan siempre. A mí en lo personal, como que creo que digo, coincidiendo con Sai 100% en esta cuestión general, pero como que fue un momento en el cual reforzar las comunicaciones y los contactos. Bueno, a mí, por lo menos de lo que fue mi carrera como realizador independiente, siempre fue como muy acotada y hasta generalmente no le daba mucha bola a la distribución. Yo sentía como una necesidad de crear y bueno, después que pase lo que pase. Ahora es como uno va tomando noción y decir, che, bueno, es importante empezar a estar conectados, conocer gente, empezar a pensar la distribución de las obras. Creo que eso es un momento de, digamos, como que la pandemia nos abrió un poco los ojos a tratar de interconectarnos entre nosotros, teniendo en cuenta que tenemos la imposibilidad de salir a filmar, ¿viste? Entonces te pasa un poquito eso, ¿viste? O sea, como que querés escribir, pero no sabes si lo vas a poder hacer. A todo esto no solo es la pandemia, sino hay una crisis en el Instituto de Cine Nacional que bueno, digamos, podríamos pasarnos el resto de la charla hablando de eso, pero sabemos que existe y que es gravísima. Eh, y bueno, de todo eso vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo te reinventás? Digo, siendo igual que nosotros somos la mayoría cineastas independientes, pero capaz que teníamos un proyecto para realizar con el Inca y que ahora sabemos que no sabemos si de acá 3 o 4 años se va a poder hacer algo con el Inca o no. Entonces, bueno, viste, es uno como tiene que expandir y creo que lo importante es el movimiento y creo que naturalmente Cineastas del Oeste es fruto de esa inquietud de empezar a interconectarnos y encontrarle la vuelta de rosca desde lo cooperativo para poder seguir produciendo y no quedarnos estancos. Bien. Martín. Perdón, no, que si tenés buena internet aprovechemos. No, perdón. Primero me quería disculpar por esto de esta ausencia. Me quité la cámara porque la verdad tengo una conexión muy mala, pero un poco bien a punto, digo, de esta pregunta que hiciste vos en relación a esta etapa de aislamiento. Bueno, yo estoy como en una zona apartada, digo, y un poco me ha pasado, repito esto, las disculpas con mis compañeros, a ustedes al teatro que me invitaron, y esta forma de estar presente. Es menos ausente, ¿no? Pero a mí lo que me ha pasado en esta época es un poco que un poco como Zaida, me he dedicado a escribir. Estamos haciendo un amigo un largometraje, digamos, eso es hay como una etapa de introspección y laburar ahí en escritura. Y por un lado empecé, digamos, estoy haciendo laburos de animación, digo, como una cosa como mucho más encerrado en casa, que es lo que implica esto de lectura y laburar con una computadora en soledad, digamos, animando cosas.
y fue una forma que encontré de empezar a construir relatos, digamos. Estoy haciendo también como laburos de animación, estoy haciendo de a poquito avanzando en un corto de animación. Y creo que lo perdimos, ¿no? De vuelta. Bueno, Sí. Bueno, le invitamos a Martín. Sí, bueno, pero comparto lo que dice Zaida, ¿no? Esto es un ejemplo de de las limitaciones o del contexto y de cómo nos atraviesa todo, en todo, ¿no? Y obviamente en la producción, en la realización, sobre todo, porque hay una parte que, bueno, más allá que uno puede aprovechar ciertas cuestiones que tienen que ver más con el ámbito, digo, puertas adentro, todo ese otro mundo que es el salir afuera, rodar y hacer las investigaciones, eso está muy limitado, muy, muy limitado. A nosotros particularmente lo que nos pasó fue que justo terminamos la película unos meses antes de la pandemia. Y cuando pasó lo de la pandemia, que también me parece que todo el 2020 fue un poco, bueno, por lo menos los primeros 9 meses del año, fueron como la incertidumbre, ¿no? Como esa es la palabra que podemos sintetizar, la incertidumbre de no saber cuándo terminaba. Y de estar esperando, bueno, la semana que viene, el mes que viene, y se iban renovando, ¿no? Los protocolos y las ASPO y las DISPO. Y eso, bueno, a nosotros nos encajó justo porque lanzamos el proyecto de la plataforma y pusimos toda la atención en eso. Pusimos toda la atención en la difusión del documental y después en la plataforma. Y estuvimos trabajando todo el año con eso. Este año dijimos, bueno, la plataforma sigue porque, digamos, si bien originalmente era para difundir el documental de Los Robles, después tuvo vuelo propio, creció y ya, digamos, ya es un proyecto en sí mismo. Pero tenemos ahí un montón de proyectos que realmente queremos arrancar, que tienen que ver con la misma impronta que el documental de Los Robles, pero la verdad es que es muy difícil porque incluso hasta para ir a moverte, a ver locaciones, es todo complicado, no puedes planificar nada porque las reglas del juego están cambiando constantemente de una semana a la otra, entonces es muy difícil. Y me parece que muchos realizadores van a estar en la misma situación, ¿no? De, bueno, aprovechar todo lo que se puede hacer puertas adentro, aprovechar para escribir, si se puede, y bueno, y dejar para el año que viene, cuando estemos todos vacunados, lo que tiene que ver con los rodajes, ¿no? Sobre todo, vuelvo a decir, ¿no? La diferencia entre toda la escala productiva independiente. Quizás otras escalas, digamos, tienen, ¿no? protocolos sanitarios y pueden, ¿no? testeos y todo ese tipo de cosas que, bueno, nosotros no podríamos costear. ¿Y habrá un cine que nos hable del 2020, 2021 en pandemia en el oeste, en los territorios? Porque podemos hablar de muchas pandemias diferentes en cada lugar, ¿no? Sí, a mí me pasó con mis estudiantes de cine que les proponía hacer cortos, digamos, testimoniales con cada uno de su casa, contando y trabajando la ficción, trabajando el documental. eh, y realmente, digamos, como experiencia fue muy gratificante, pero también te encontrás con todo este otro que es las cuestiones de conexiones, las cuestiones tecnológicas, y son como muchas trabas. Yo creo que en algún momento vamos a dar cuenta de todo esto, pero es como que si todavía nos estuviera cayendo la ficha de lo que está pasando, no sabemos si es un mal sueño o si realmente esto va a seguir así. Y bueno, entró una cuestión de ciencia ficción casi a la realidad con todo esto que pasó, que ninguna película lo pudo anticipar o quizás alguna lo sugirió, pero bueno, digamos, nos cambió los modos de vida y obviamente que todo esto va a ser narrado y tenemos necesidad de narrarlo porque es también una forma de poder, nada, superarlo o entenderlo. Bien. Sí, yo creo que va a haber un momento superador de todo esto, continuando con lo de Pablo. El año pasado
bueno, mismo yo que hago unos ciclos de cine y estuve viendo bastantes festivales y cosas con la temática de, ¿no?, la cuarentena, cortos en cuarentena, películas con temática de cuarentena y qué sé yo, ¿no? El tema del encierro, ¿no? Como los cortos o películas atravesadas por eso, hechos desde el encierro, ¿no? Editados desde tu casa, bueno, toda esta temática, este año no lo vi que sucediera. Este año ya como que pasamos a otra, entonces yo creo que de acá más nos queda superarnos. ¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, seguramente va a haber historias re interesantes para contar, que no van a ser las que vimos el año pasado, que eran como más cliché de la cuarentena, porque nos sorprendía a todos y como que lo utilizamos como temática para las películas y para hacer algo mientras estábamos encerrados. Creo que el año que viene va a haber como historias superadoras de esto y que van a surgir cosas interesantes y que van a ser distintas a como eran antes de la pandemia, pero tampoco van a ser una cosa como apocalíptica, sino que va a ser como una cosa mixta, digamos. Un poco apocalíptico y un poco como era antes, como una mezcla de eso. Claro, claro, y sí, porque en realidad de lo apocalíptico desde el cliché quedó superado por la realidad, por lo que se volvió cotidiano, ¿no? Entonces ya no hay espacio para el relato apocalíptico cuando es un día a día, que en realidad no es un apocalipsis tampoco. O sea, nos podemos poner dramáticos si queremos, pero, o sea, yo vi también muchos ciclos de producciones desde el encierro, y bueno, y una cosa que me llamó la atención fue como un eje en esa mirada introspectiva, medio desesperada, clase media urbana, ¿no? O sea, como que pasó por ahí, y también desde ahí podemos hasta pensar una marca identitaria de quién habló, quién se apropió de este significante estuve encerrado en pandemia, ¿no? Autorreferencia. ¿No? Sí, yo retomando eso me parece y lo vinculo con otra cosa que dijiste hace un ratito, Gabriela. Esto es muy significativo porque mucho del contenido que se hizo durante el 2020 y todavía, digamos, que se hace durante el 2021, tenía como eje esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, explotando al margen, digamos, al mango la creatividad, contar historias a través de un Zoom o de Meet, ¿no? Y me parece que, y vinculándolo con lo que decías hace un rato, la pandemia mostró otras pandemias, o puso arriba de la mesa las desigualdades a la hora de enfrentar algo que si bien no es un apocalipsis, pero es muy catastrófico, ¿no? Y quizás esos sean los relatos que tengamos que retomar, ¿no? A partir de nuestra vuelta a la calle. Empezar a retomar, a ver qué pasó con la pandemia, qué nos mostró, por qué esas desigualdades, por qué esas desigualdades en la conectividad, porque en esos Zoom, que formaron parte de muchas historias audiovisuales, como bien decías vos, ¿no? Estaban ancladas en clases sociales que podían charlar Claro. y conectarse. ¿Qué pasó con todo ese otro mundo que no se pudo conectar? Que quedó fuera digamos, quedó al margen de todas esas historias, ¿no? Me parece que ahí todas esas otras pandemias van a ser parte de los relatos, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas, la pandemia puso con brutalidad en el escenario las desigualdades. Yo siempre me acuerdo, nosotros el año pasado, yo soy docente, y el año pasado hicimos un trabajo con los estudiantes sobre el espacio, este nuevo espacio de estudio cuando no había aula, ¿no? Y hay una foto que después la publicamos que es muy, muy impresionante, que era una estudiante que se le había cortado la luz, entonces estaba estudiando con una vela, y justamente el texto que estaba leyendo hablaba de la escuela inteligente. Entonces, en ese contexto de semipenumbra, la vela, el apunte, y ese era su escenario en ese momento. Muy, muy lejano de la reflexión introspectiva sobre cómo me pega el encierro mientras llamo al delivery, ¿no? Tal cual, tal cual. Y pasa que es como todo, ¿no? Mientras está pasando es difícil reflexionarlo. Necesitamos que termine de pasar para poder sentarnos y decir, che, a ver, todo esto,
a ver cómo lo podemos armar al rompecabezas para entender qué nos pasó y cuántas implicancias tuvo, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo político, en lo ideológico, en lo cultural, en lo audiovisual, sin lugar a dudas también, ¿no? Bien, está interesante eso de pensarlo después. Bien. Bueno, sí, yo pienso que de todas maneras, o sea, claro, es una primera tentación muy grande la autorreferencialidad. Yo no he visto mucho material del cine en pandemia, pero creo que de todas maneras desde la autorreferencialidad se puede, digamos, hacer un fuera de campo acerca de lo que sucede en el exterior, porque el tema es este, que realmente estamos aislados y a veces imaginamos lo que le está pasando a otra gente, los problemas que está teniendo, porque no están representados. No hay manera de representarlos, ¿no? Quizás más adelante vamos a ir descubriendo más historias. Sí. Y habrá que salir a buscarlas. Y habrá que salir a buscarlas. Bueno, estamos muy contentos con la charla porque creo que le dimos una muy buena vuelta de tuerca al tema de la territorialidad. Quisiera que si quieren hacer alguna reflexión final, que podemos ir para poder ir redondeando esta charla. Primero, bueno, el agradecimiento a la Municipalidad de Morón, al Teatro La Ferrer, bueno, al Espacio Cineastas del Oeste. Primero por poner el foco en un tema que es tan importante, ¿no? Que tiene que ver con esto, con dos cosas que están como ligadísimas, son como inherentes, me parece. Identidad y territorio están conectados. Y segundo, porque me parece que es muy importante lo que viene haciendo el espacio, que es empezar a reconstruir un poco el mapa y conocernos, porque lo que nos ha pasado, y lo digo, digamos, también a título personal, cuando esta es la primera película que dirijo, y cuando lanzamos, realmente no conocíamos los espacios que había, no conocíamos los circuitos, nos fuimos aprendiendo todas las cosas que no podíamos hacer porque no teníamos acceso, como lo que contaba hace un rato, ¿no? Como algunas plataformas, pero también todo un mundo que estaba ahí, pero estaba como encapsulado, ¿no? Cada uno haciendo la suya, pero proyectos muy buenos, ¿no? Desde la difusión, la producción, los clústeres, y me parece que todo eso en algún momento tiene que empezar a construir una gran red. En principio, digo, me parece muy valioso todo lo que está, toda la discusión que se está dando para la ley provincial, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con recuperar la identidad y la identidad de un territorio que es tan plural como la provincia de Buenos Aires. Pero aparte porque me parece que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, empezar a ver dónde están los festivales, cuál es el camino que puede hacer un realizador o una realizadora cuando termina la película, ¿no? ¿A dónde va? ¿Por dónde la lleva? Y me parece que eso empezó a construirse en este último año, y bueno, y ahí la verdad que la pandemia, si hay algo positivo que trajo, fue toda esta organización que desde las bases empezó a crecer, ¿no? Me parece que va por ahí, y nada, saludo eso, y bueno, lo agradezco porque nos vino a nosotros en un momento justo, que era justo cuando estábamos lanzando la película, y eso también nos motivó a empezar el proyecto de oesteaudiovisual.com. Así que bueno, gracias por la convocatoria. Bueno, continúo y así cierra Sai. Es que está muy bueno todo lo que se charló. Muy agradecidos por el espacio, porque en este momento es esencial para nosotros que se dé a conocer esta experiencia, y que mucha gente que no la conoce todavía tenga la posibilidad de integrarse, que están las puertas completamente abiertas para eso. Hay algunos formularios que después van a ir apareciendo en redes sociales, que es la de Cineastas del Oeste. Después ahí, si querés comentar bien qué es lo que está funcionando y qué es lo que estamos intentando lanzar. Pero para mí, esencialmente se trata de eso, de cómo
podemos empezar a democratizar la información. Tuvimos con el digital la democratización o el acceso a los recursos, cosa que cuando era en fílmico era muy difícil poder llegar a hacer una película. Ahora tenemos los medios, pero hay mucha desinformación, digamos, de qué podés hacer con tu proyecto, o cómo lo podés financiar, qué convocatorias hay. Y, y nada, digamos, y hay mucha gente generosa que te la comparte, pero hay mucha gente que hace de eso un bien y no lo quiere compartir. Entonces, un poco la idea de este espacio es poder democratizar la información que uno fue obteniendo a lo largo de su camino, y poder retroalimentarla con la de otros compañeros, y a partir de eso poder empoderarnos sobre todas las cosas. O sea, creo que la función de lo colectivo es esa, es la de empoderarnos, porque desde lo individual no vamos a poder hacer mucho, y realmente desde lo colectivo podemos ayudarnos mucho y podemos superar y salir adelante ante cualquier situación. Hay muchísimos ejemplos en la historia que lo demuestran. Entonces ese es para mí como el corazón de este proyecto, y que es lo que queremos hacer. Intentar democratizar la información, intentar difundir las obras, y si podemos empezar a crear obras en conjunto, bienvenido sea, ¿viste? O sea, hay que ir paso a paso, pero creo que estamos por lo menos conformando una base sólida para el futuro, y para los cineastas que vengan, las próximas generaciones, se encuentran también con una base sobre la cual puedan reconstruirla y resignificarla. Sí, genial. Bueno, Vamos a- mucho más que Pablo. lo que está diciendo Pablo no me queda por decir. Nosotros nos parece fundamental el tema de generar estas redes, como dice, democratizar la información, pero también estas redes de ayuda, de trabajo y de coacción entre todos y todas. Y bueno, nada, nosotros tenemos unos formularios que es para personas que estén vinculadas al cine, que sean de zona oeste, y también tenemos los formularios para las películas, pueden ser cortos, largos, de cualquier género, que también sean del oeste o tengan una identidad del oeste, así que en nuestras redes, que son cineastas del oeste, ahí están los formularios que se pueden completar o nos piden información. Y bueno, la idea es eso, generar redes y que nos conozcamos y que nos ayudemos, así como algunos saben más de preproducción o de producción, otros están más en el ámbito de la distribución, la exhibición, entonces como que eso sirva como una ayuda para todos, ¿no? Bien, bien, interesante. Trabajo colectivo, solidario, horizontal. Tal cual. Bien, genial. Bueno, Bueno, un gusto haberlos conocido y haber charlado un poco más y conocer un poco más el proyecto. Yo los sigo hace un tiempito y conocía la plataforma. Sí, la plataforma de Martín, bueno, es genial, Agosto Audiovisuales fue fue un boom, no sé cuántas producciones tiene ahora online, y en la plataforma son un montón. Y bueno, de paso aprovecho para agradecerte, Gabriela, encantada, me encantó compartir la charla acá con vos, y a Esteban, al municipio, a Cultura, a la Ferrer, bueno, extiendo los agradecimientos por el espacio también. Bueno, y qué bueno que nos conocimos, así que ahora nos queda encontrarnos cuando nos podamos encontrar. sí, es cierto que la pandemia, antes no conocíamos la aplicación Zoom, yo por lo menos no la conocía, así que es cierto que nos ha vinculado de otra manera, y pudimos conocer cosas que intercambiar que antes no podíamos. Pero también yo, desde mi lugar, sigo fomentando la idea de el cine visto en la sala de cine, porque, no sé, quizás sea una cuestión generacional, todavía no sabemos, pero para mí, viste, esto de estar viendo películas en aplicaciones y en pantallitas, no sé si llega a ser, puede ser informativo, pero no llega a ser, no llega a dar toda la plenitud de lo que puede el medio audiovisual llegar a transmitir al espectador, además de lo que venimos hablando con Gabriela, lo que implica la reunión social, el compartir,
después Igual de... tenemos toda nuestra grieta, Esteban, tenemos con Esteban una discusión eterna en la que en algunos puntos nos ponemos de acuerdo y en otros no, sobre regímenes de consumo audiovisual. Pero igual nos requeremos, a Ah, pesar de... Es una no, no, grieta muy mínima, es una grieta perdón, muy mínima. perdón, no sabía. ¿Cuál es tu punto de vista sobre los regímenes de No, consumo? yo creo que los regímenes de consumo se han modificado. Ah, Digamos que la aparición de las redes sociales y la mediatización, la preeminencia que tiene lo digital sobre nuestras vidas, han modificado algunos regímenes de consumo. Lo cual no está bien ni mal. Yo creo que en lo personal, y me hago absolutamente cargo de lo que digo, yo creo que es un error pensarlo en términos de lo que está bien o lo que está mal. Son diferentes tiempos con diferentes signos y los regímenes conviven. ¿Sí? Hay gente que ve una película desde una plataforma en 2 o 3 veces y estamos los otros los que nos sentamos hasta desfallecer y la vemos de una sola sentada. ¿Por qué? Porque esa es nuestra impronta. Pero así todo, creo que ambos pueden dialogar y se puede discutir y se puede apropiarse de esa producción audiovisual independientemente de los regímenes de consumo. sí, ¿Se obviamente entiende? que yo creo que estas nuevas formas de consumo es obvio que llegaron para quedarse, eso no lo voy a cuestionar ni lo voy a detener yo, eso no tiene discusión, que van a convivir, no cabe la menor duda. Ahora, sí, el valor de la pantalla de cine para mí sigue teniendo algo que yo ahí voy a seguir defendiendo. Ya tenemos dentro de poco, bueno, se viene la reapertura del teatro, vamos a poder volver. Y bueno, ahí yo bregaría por tener un espacio para todo, un espacio para el cine territorial, un espacio para el cine nacional, un espacio también para algún cine extranjero que se pueda volver a ver en pantalla grande. Creo que me parece que todas las cosas estaría bueno que tengan cabida dentro de la sala. Y ahí, bueno, veremos a ver qué valor tiene realmente poder verlo en una sala de cine. En eso acordamos, ¿eh? En eso acordamos. Yo el ritual social de la oscuridad y el silencio y del foco de la concentración, yo creo que nada nada lo reemplaza, nada lo reemplaza. Lo ideal en un mundo ideal, sería que convivan, Es ¿no? que Sí, van sí. a cumplir. Hay una tendencia igual, me parece muy fuerte, porque incluso las plataformas están comprando a las productoras originales, tradicionales, ¿no? Que hacían cine. Hace poquito Amazon compró la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Y hay una tendencia ahí muy fuerte. Me parece, yo comparto lo que dice Esteban, hay algo de la ritualidad y una cantidad de metainformación que no la puedes ver en un celular, ¿no? No solo en los sonidos, en los matices, en la conexión con el film, que no la puedes. De hecho, hubo hace unos años, creo que el año pasado, en pandemia, una discusión muy fuerte sobre si era cine todo lo que salía en las plataformas, ¿no? Creo que la había tirado Francis Ford Coppola al debate. Pero bueno, ahí está, porque, digamos, mientras estamos discutiendo eso, ellos van comprando las productoras, ¿no? Me parece que ahí, y lo digo ya, digamos, también volviendo al rol de realizador independiente, ¿no? Hay que disputar todos los espacios y hay que disputar los consumos. ¿Hay que disputar los espacios cinematográficos tradicionales? Sí, tenemos que generar más. Tenemos que generar muchos espacios Inca, tenemos que generar muchos, digamos, estos espacios como el Teatro La Ferrer, tienen que replicarse por todo el territorio. Y al mismo tiempo dar la batalla en el plano digital, ¿no? Me parece que es como el doble desafío. Sí, yo creo que lo social presencial no se compara con nada. Más allá, no tiene que ver con el cine, puede ser ir a ver una obra de teatro, puede ser cualquier otra, puede ser juntarse con amigos a tomar algo. O sea, la cuestión social vincular no se compara con nada. El cine es una excusa, pero bueno, sí, es eso, tienen que convivir de alguna forma, pero lo presencial, ese ritual me parece que va a seguir estando siempre, ¿no?
más Sí. allá de que todo lo demás avance. Pablo, Sí, que es importante, creo que es también luchar por la supervivencia de los espacios físicos, porque pasa un poquito, ¿no? Que el digital se va a ir comiendo, 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 y obviamente en este contexto se retroalimenta, pero es necesario pelear por la preservación de esos espacios que son fundamentales, porque digo, nosotros también pensamos nuestras obras para cine, digamos, ¿no? Es que estamos produciendo pensando en que el espectador lo va a ver en una pantalla de un celular. Generalmente digo, tantas cosas, matices que se pueden perder de una película, no solo desde lo sonoro, sino de cómo pensaste los encuadres y que de repente se está perdiendo mucho, sin negar que todo lo otro positivo, pero yo creo que es re importante luchar porque un poquito también nos llegan noticias de que cierra un espacio, cierra otro, cerró un cine, ¿viste? Sí, y parecería como que habría una tendencia a una extinción. Entonces creo que tenemos que pelear por la preservación de esos espacios y, como dice Martín, que se multipliquen, sabiendo que lo otro me parece que va a suceder naturalmente, digamos, como que la expansión del digital va a seguir comiéndose todo. Creo que nosotros tenemos que luchar por la persistencia de los espacios físicos que son importantísimos. Y una cosa, ¿no? Que se me ocurre ahora, a pesar de que decís esto, ¿no? Pues yo hago edición de video para redes y la red te obliga a pensar en la multiplataforma. O sea, no es lo mismo el formato de lo que sale en Facebook que lo que sale en Instagram. Entonces es muy descabellado pensar en una idea de una edición multiplataforma a la hora de pensar un audiovisual. No, pero es lo que está pasando. A mí me pasó de estrenar algo ahora en Bafisi y bueno, nosotros tuvimos que pensar un corte que iba a salir en estéreo, digamos, y que tenía que correr bien para lo que eran las plataformas digitales y tenemos preparada no sé, nuestra mezcla de sonido que la queríamos hacer para estrenar una sala en la cual se pudiese valorar todo ese otro laburo que había, pero creo que digo, ahora las producciones están un poco medio pensando en eso, como en la versión multiplataforma y la versión cinematográfica, si es que tienen la suerte de llegar a la sala. Y también a mí me parece que con lo audiovisual y con los consumos culturales hay una apropiación, ¿no? Uno no puede saber a priori qué va a servir o qué no, o qué va a tener impacto o va a ser consumido, ¿no? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, todo el boom que hubo con las películas 3D, ¿no? Oh, las películas 3D van a ser todas películas 3D, todas películas 3D. Hubo dos o tres, incluso una producción de la película pensada en 3D, y ahí cuando vos ves esa película decís, wow, qué producto, ¿no? Y los efectos que genera de sentido. Podemos hablar de Avatar, ponele, que fue pensada para estar en 3D, ¿no? Pero después un montón de películas que se hicieron y se ponía 3D y se hacía en 3D y no tenían ningún sentido. Y eso no tuvo una aceptación del público. Lo mismo, por ejemplo, hay muchos formatos como el vertical, ¿no? Y el cine vertical. Y son cosas que se van probando, pero después se testean en el público. Y si el público no, no le va, vuelve a lo tradicional, ¿no? Y ahí me parece que es esto, ir probando y ver qué de todo eso se consume, se apropia, ¿no? Por parte del público. sí, sí, ¿qué pasa con eso del 3D? Bueno, incluso los grandes autores han ensayado con la cuestión del 3D, del Wim Wenders y Werner Herzog, como tratando de adelantarse incluso a los tiempos, pero de todas maneras pareciera como que quedó ahí la experiencia, ¿no? Porque en realidad ellos mismos saben que en el régimen de discurso audiovisual no le está aportando. La profundidad la aporta otra cosa, ¿no? En realidad esa tridimensionalidad es la que debe ocurrir en la mente del espectador cuando ve una película, que se le pueda desplegar realmente en multitud de ideas, de pensamientos, de proyecciones sobre lo que está viendo. Y bueno, por lo menos esa es mi concepción. Y como vemos acá en nuestras charlas de encuentros de cine y charla, hay polémica también. Aunque Se no, pica, a veces se pica. a veces Está bien. no sabemos en realidad tampoco qué es lo que va a pasar. Igual acá, por ejemplo, lo hizo solamente Daniel de la Vega, con
con necrofobia y pasó y pasó. O sea, no es que que detrás fueron en masa a probar el 3D. No, Sí, claro. es interesante lo que decís, porque el 3D llegó que se comía los pibes crudos y pasó y está completamente olvidado. Pasa lo quedó en mismo con el anécdota. 360. Fíjate que pasa lo mismo con el 360. Y me Sí. parece que tiene que ver con la fascinación del dispositivo técnico, ¿no? Que fascina en un principio. Claro, wow, mirá lo que se puede hacer. Pero después cuando vos tenés que contar historias con eso, lo que te das cuenta es que capaz que no es tan aplicable, digamos, ¿no? O no genera los mismos sentidos en el espectador, no genera, no transfiere las mismas No, no, ideas. Martín, ahora viene la realidad aumentada y un Claro, montón de cuestiones de las que también yo personalmente, la verdad que no es que desconfíe o que no, digo, puede ser una buena experiencia como ir a un parque de diversiones, digamos, pero en lo claro. que refiere realmente a narrar, a contar historias, a pensar, me parece que está todo dado ya en el plano y el sonido de forma suficiente. Creo que también con respecto al tema de la sala, y yo supongo que en su momento cuando surgió el cine, algunos habrán dicho que moría el teatro, por ejemplo. Sin embargo, el teatro, y sobre todo en las últimas décadas, yo lo he visto gozando de muchísima salud, incluso a veces con más afluencia de espectadores que el cine. Eh, Así que yo creo que finalmente va a tener que decantar también esto de decir qué significa ir a ver cine a una sala, qué significa verlo en otro lado, porque la experiencia de ver una película es lo que es más allá de la película, es lo que a uno le pasa mientras ve una película. Y yo siempre digo que cada función de cine es una película en sí misma, ¿no? Porque también tiene que ver cómo ves esa película con respecto al estado anímico, a la persona con que fuiste, a con quién te rodeaste. Volvés a ver una película tiempo después y a lo mejor no te resulta lo mismo. Eh, Quiero decir, no sé, está todo abierto. No creo que haya que sacar ninguna conclusión, ni soy fundamentalista de nada. Sí, soy alguien que evidentemente se crió en una generación viendo cine en las salas y va a seguir teniendo la tendencia a rescatar A esta verla. forma. Sí. Yo creo que ahí también, bueno, en esa yo te recontra acompaño. Y también yo creo que cuando hablamos de la cuestión de la experiencia, algo que se juega mucho a la hora de las elecciones, habrá que pensar el tema de las posibilidades de acceso, porque el cine se ha vuelto casi de élite porque es muy caro. O sea, para una familia ir al cine es muchísimo dinero. Entonces, pensar también en la cuestión de los accesos, porque acá entra a jugar la cuestión del negocio. No es gratis hacer cine. O sea, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. No es gratis. Entonces, también pensar en esta cadena de pensarlo en tanto producto, ¿no? Y qué se juega ahí, qué intereses se juegan, qué pasa con los exhibidores, qué pasa con las salas, qué pasa con los costos de las entradas, con la multiplicación de espacio, pues también a menos espacio hay mucha oferta, hay demanda, pero hay en pocos lados. Entonces se va volviendo elitista. Sí, sí, lo que nos pasa a nosotros como realizadores independientes es como que estamos afuera de esa industria cultural, porque para nosotros no es una industria, sino que es un acto cultural, una realización cultural, pero no es una industria, porque nosotros no estamos dentro de una industria en nuestro caso. Pero sí, hay que ser realista y hay que saber de que el cine es una industria, ¿no? O sea, que nosotros hagamos cine independiente no quiere decir que el cine no deje de ser una industria. Es una industria donde hay un montón de gente por detrás y hay un montón de plata atrás de todo, de todas las producciones, de todas las distribuciones, de todas las productoras grandes, a nivel internacional y bueno, también en todos los cines, ¿no? Los espacios. Yo pienso, acompañando lo que dice Sé, que también es un desafío para nosotros de cómo lograr reencontrarnos también con el público, digamos.
hay una etiqueta de, bueno, esta es una peli independiente, debe ser un embole o capaz que me... Y de repente vas y te encontrás con películas que te vuelan la cabeza, digo, pero creo que nosotros tenemos una responsabilidad que tiene que ver cómo logramos conmover a nuestro público y convocarlo y que empiece a fluir, ¿viste? Hacia nuestras producciones. Pues obvio, digo, nosotros estamos haciendo películas como podemos y te viene un tanque de Hollywood y claro, vas a querer ver cómo está Bruce Willis volando por los aires de un auto que se prende fuego, ¿viste? O sea, la gente quiere ver eso, pero cómo nosotros, desde la economía, recursos que tenemos, podemos conmover y convocar a esos públicos. Y eso es un gran desafío que tenemos que asumir sin dudas y que tenemos que pensar en grandes públicos. No podemos conformarnos con que nuestras películas las vean 50, 100 personas. Yo veía en YouTube el documental, lo vi un montón de gente, el documental de Martín, y está buenísimo, Sí. digamos, porque hay alguien que se encontró con eso. Y pasa eso, ¿viste? Entonces es un desafío constante, hay que reinventarse todo el tiempo y estar como muy atento a qué es lo que está pidiendo la audiencia. Un montón de cosas en que pensar. Son muchas cosas en qué pensar y no podemos terminar de definir nada de lo que va a ser el futuro. Hay que seguir haciendo, como están haciendo ustedes, y fue muy importante que lo mostremos, que la gente se entere de cómo se está vinculando toda esta capacidad de producción. Y bueno, les agradezco a todos la participación y esperamos que sí, quizás nos encontremos en las salas próximamente en los próximos meses. Ojalá así Un sea. gusto haberlos conocido. Igualmente. Lo mismo, muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos pronto. Nos Gracias. vemos pronto. Ojalá. Ojalá.